Estimados estudiantes de la Universidad José Vasconcelos, bienvenidos a la primera sesión sincrónica de la materia de contabilidad financiera, en la cual platicaremos sobre los principales elementos o rubros en los cuales vamos a registrar o que vamos a tomar como punto de partida para poder llevar a cabo mis registros contables, llámese raya diario, esquemas de mayor, estados financieros, balanza de comprobación. Entonces, para que yo pueda llevar a cabo estos registros, es necesario que comprenda el concepto general de contabilidad y cuáles son los principales elementos con los que yo voy a trabajar. Para esto vamos a revisar parte de un video que les voy a compartir a continuación. Permítanme un segundo. Al pasivo más el patrimonio, que encierra todo el lenguaje contable. ¿Ok? ¿Esta ecuación qué me indica? Me indica que el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. ¿Ok? Esta ecuación lineal encierra todo el lenguaje contable. Lo vamos a encontrar en la mayoría de reportes, por eso que vamos a empezar conociendo primero esta ecuación, ¿ok? Como punto de partida, ¿ok? Entonces, tenemos por un lado los activos. Los activos podemos dividirlo en bienes, por un lado, y derechos. En los bienes vamos a encontrar, por ejemplo, al dinero, ¿sí? Son posesiones que tiene la compañía. Tenemos, por ejemplo, también la mercadería, ¿sí? Que son productos que compra la empresa para posteriormente venderlo. Podemos encontrar los vehículos, por ejemplo, los vehículos que están a nombre de la compañía, ¿sí? Son posesiones, son bienes que pertenecen a la empresa y van a estar dentro del grupo de activos. También encontramos las máquinas, ¿sí? Que utilizan para poder fabricar los productos. Encontramos también los inmuebles, ¿sí? Que de repente son usados como oficina o pueden ser como fábrica, ¿no? Por otro lado, tenemos los derechos, ¿sí? Los derechos son aquellos documentos, comprobantes, contratos o hechos económicos que hacen que yo exija a un tercero que me entregue un bien. Por ejemplo, tenemos a las cuentas por cobrar, ¿sí? Yo le vendo a un cliente al crédito y yo tengo una factura por cobrarle. Entonces tengo un derecho sobre ese documento, sobre esa operación, ¿sí? Tengo una exigencia por hacerle a un tercero para que me entregue un bien, ¿ok? ¿Qué otras cosas podemos encontrar dentro de los derechos? Por ejemplo, los préstamos. Por ejemplo, yo le presté a un accionista o a un trabajador o a un tercero, entonces yo tengo un derecho sobre ese préstamo. Hay una exigencia para poder cobrarle un bien a ese tercero. Eh, puedo agregar también a los reclamos, por ejemplo. Los reclamos, imagínate que tienes un reclamo con el Estado. Si tienes un crédito fiscal que le vas a reclamar al Estado. Entonces, ese es un derecho que tú tienes. Entonces, el activo va a tener estos dos elementos, los bienes y los derechos. Bien, tenemos la primera parte de la ecuación lineal. Por el otro lado, vamos a encontrar al pasivo y al patrimonio. Y ambos vamos a decir que son obligaciones. ¿Sí? Son obligaciones. Si por un lado yo tenía derechos, por el otro lado voy a tener obligaciones. ¿Ok? Pero aquí hay que hacer una diferencia. ¿Sí? Si bien ambos son obligaciones, por un lado yo tengo que el pasivo va a ser obligaciones pero con terceros. Y por el otro lado yo tengo que el patrimonio van a ser obligaciones pero con los dueños. ¿Ok? Esa es la diferencia. Pero ambos son obligaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo voy a estar obligado a entregarle un bien, un recurso, a cambio de que ellos me entreguen algo. Por ejemplo,
En el pasivo yo voy a encontrar las cuentas por pagar. Entonces, un proveedor me vende una mercadería al crédito, entonces él por su lado tiene un derecho sobre mí, ¿sí? De cobrarme ese documento. Y yo, por el otro lado, tengo una obligación, ¿ok? Para pagar, para cancelar esa deuda. Tengo la obligación de cancelar esa deuda. Entonces, es una obligación, pero con terceros. ¿Qué otra cosa podemos tener aquí? Tenemos los préstamos bancarios, por ejemplo. Los préstamos bancarios, ¿sí? El banco tiene un derecho sobre mí y yo tengo una obligación con el banco, ¿ok? Es una obligación, es un pasivo, una obligación con terceros. ¿Qué otra cosa podemos agregar? Los impuestos. Los impuestos también es una obligación para con el Estado, ¿sí? Es una obligación con un tercero, ¿sí? Estamos hablando de terceros, ¿ok? Y por el otro lado tengo el patrimonio. El patrimonio va a ser una obligación, pero con los dueños. Imagínate cuando empieza una empresa, el dueño pone un capital, ¿cierto? Entonces, ese capital es una obligación, es una deuda que tiene la empresa para con el dueño, ¿sí? Podemos agregar también las acciones, si fueran accionistas, ¿sí? Las acciones es una deuda que yo tengo con los accionistas. Si el accionista quiere vender sus acciones, entonces yo tengo que entregarle ese dinero. Si quiere retirar sus acciones, yo puedo entregarle ese dinero. Soy obligado. Si es una deuda que yo tengo con los accionistas. Entonces, aquí también podemos agregar, por ejemplo, los resultados. Los resultados. Si la compañía ha tenido ganancias, entonces yo tengo una obligación de entregarle esas ganancias a los dueños. ¿Ok? Entonces, los resultados van a estar dentro del patrimonio. Entonces, fíjate la diferencia. Ambos son obligaciones, pero por un lado el pasivo van a ser obligaciones con terceros. Y el patrimonio van a ser obligaciones, pero con los dueños. ¿Ok? Entonces, muy bien, hemos empezado muy bien con esta ecuación, una ecuación contable, que es una ecuación que nos va a perseguir, como les repito, a donde quiera que vayamos con el estudio de la contabilidad, porque lo vamos a encontrar en la mayoría de reportes financieros. Como mencionan en el video, los principales elementos para poder registrar mi contabilidad van a ser mis activos y mis pasivos y mi capital. Entonces, los activos recordamos que son bienes y derechos, mientras que los pasivos y el capital son obligaciones o deudas. Ojo, como menciona en el video, la obligación puede ser con terceras personas, que es cuando hablamos de pasivos, o puede ser con los accionistas o los socios o las personas que nos dan capital, que a eso se le llaman cuentas de capital. Ojo, para los registros contables, como mencionaba anteriormente, vamos a utilizar rayado de diario y esquemas de mayor. El rayado de diario, recordemos que es ese documento en donde yo voy a registrar de forma cronológica todas las actividades económicas, como mencioné en el video, que lleva a cabo una empresa, entre las cuales estaban transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Entonces, una vez que yo registro todas mis actividades, saco el total, registro en esquemas de mayor y posteriormente ya tengo los saldos que me permiten a mí saber, por ejemplo, cuánto tengo de mercancía, cuánto le debo a los proveedores, cuánto me queda en el banco, cuánto tengo que pagar de la hipoteca, cuánto tengo que pagar tal vez porque compré una camioneta a crédito y le debo a los acreedores diversos. Entonces, esos esquemas de mayor en los cuales yo voy a registrar todas las actividades que hagamos en rayado de diario, me van a permitir a mí poder llegar a este tipo de conclusiones. Entonces, es importante que tomemos en cuenta dos puntos que hacen referencia a los principios de contabilidad de Fray Luca Pacioli, que es el padre de la contabilidad. Entonces, uno de ellos dice que el debe es el que recibe y el haber es el que da. Entonces, podemos decir que el debe es el destino
de la actividad que yo voy a realizar y el haber es el origen de esa actividad. Por ejemplo, para que yo tenga mercancía, es necesario que pague o que me endeude. Entonces, el debe, que va a ser un cargo con el cual recordemos que aumentan los activos, es el destino. Entonces, si yo compro mercancía, aumenta mi propiedad de mercancía o mercadería, como decían en el video. Entonces, si yo voy a obtener mercancía, que es el debe porque es el destino, voy a tener que dar algo a cambio. Entonces, lo que yo dé a cambio puede ser efectivo, que implica la disminución de un activo que sería con un abono en la columna del haber, que recordemos que el debe es el destino, el haber es el origen. O también pudiera ser con un pasivo. Recordemos que los pasivos son las deudas que tenemos con personas ajenas a la empresa. Entonces, si yo obtengo mercancía y la compro a crédito, le voy a deber a los proveedores, lo cual genera un pasivo que va a aumentar con un abono. Es por eso que podemos decir que el debe es el destino de mi actividad y el haber es el origen. También mencionamos, y eso lo van a encontrar en todas las teorías contables, que a todo cargo corresponde un abono, lo cual también hace referencia al postulado básico de dualidad económica que pueden encontrar en las normas de información financiera, en donde nuevamente hablamos de que a todo cargo corresponde un abono. No olvidemos y volvemos a repetir que el debe o con un cargo se recibe y con un abono se origina. Entonces, para absolutamente todas las actividades que tengan efectos económicos, vamos a tener destinos y orígenes, es decir, vamos a tener cargos y abonos. Espero que el contenido de la sesión les resulte interesante y que también les resulte de utilidad para la realización de sus actividades. Saludos.